cuatri, jóvenes. Santo Cristo, ¿qué Qué es eso? miedo. Pues bueno, vamos a darle porque si no, no vamos a acabar. Bueno, Disculpe, Miss, antes de que inicie, ¿podría explicar la evidencia de mañana? Por favor. A ver, espérenme. Permítame tantito, dime. La evidencia, espérenme, ¿por qué está mi computadora como que está lenta?
Se salió la Miss. Sí, se me hace que se le trabó la computadora. Sí, chale. ¿Cómo van con la evidencia? La evidencia, pues, ahí va. Muy bien, muy bien. ¿Para cuándo es? ¿Para mañana? ¿Qué? Yo pensaba que todavía quedaba rato. ¿Ya pueden entrar, Moodle? No, Chale. no, pero sí, sí es para mañana. Bueno, ya parece que es para mañana. Mm, Pues ni modo, habrá que hacerlo. ¿Y de casualidad nos dan una captura de qué es lo que debe ser? No tengo captura, Feto, fíjate. Chale, no, ni modo. Pero pues se trabó un módulo. Sí, Nadie tiene está feo. la captura. Disculpen, es que se reinició mi computadora. Ya ven que les dije que estaba lenta. Entonces se reinició. Pero ya estoy aquí. No me quiere abrir la plataforma, no sé por qué. No, Miss, está caída A la nosotros plataforma. tampoco. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Yo dije, a lo mejor nada más soy yo. Bueno, entonces, para Recording avisarle in ahorita a la progress. doctora. ¿Cuál es la evidencia que van a entregar, jóvenes? ¿De la unidad 3? Sí, maestra. Sí, La ¿verdad? del biofármaco o metabolito. Ujú. Ok, a ver, permítanme. Es esta, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, nada más déjenme entonces. Ok, bueno, entonces la evidencia la van a hacer como si fuera un tipo de reporte o práctica de laboratorio. La rúbrica está en la plataforma, pues obviamente que ahorita no pues está con ahí fallas técnicas, pero pues ya ustedes saben lo que debe de incluir la práctica, desde objetivos, conclusión, referencias bibliográficas, introducción, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que van ustedes a checar, jóvenes, van a consultar las características y propiedades de un metabolito o biofármaco de interés. Sí, bueno, lo que quiero es que ustedes consulten algún metabolito o alguna medicamento que sea de su completo interés. Ya sea que porque si su mamá lo toma, que si yo lo tomo, que quiero saber más de ese medicamento, lo que sea, pero que sea de su mero interés. Y puede ser un metabolito, como les digo, o bien un medicamento. Ajá, entonces, necesitamos que de ese fármaco, de ese metabolito, perdón, consulten las características del microorganismo o de la fuente de selección para su producción. Es decir, si yo digo, voy a elegir la penicilina por lo que sea, pues bueno, voy a elegir penicilina, pero van a obtener o van a consultar cómo se obtiene la penicilina, a partir de dónde yo puedo obtener la penicilina. Y puede ser por una característica de microorganismos como el caso de la penicilina, o puede ser que sea por otro medio de obtención, ¿sí? Que eso es lo que van a consultar ahí. Lo primero en el punto A es consultar o checar un medicamento que sea de su elección o metabolito.
Después, en ese mismo punto A, van a consultar, por favor, las características de cómo se obtiene ese medicamento o ese metabolito, ¿sí? Luego, en el punto número 2, que dice protocolo de obtención del metabolito o biofármaco seleccionado. Bueno, en el inciso A únicamente me van a decir, pues es por medios microbiológicos que se obtiene la penicilina, y ya hasta ahí. ¿Sí? Me van a poner un poquito de las características del microorganismo donde obtenemos la penicilina, que es el Penicillium notatum. Y ya van a poner características de morfología colonial, si es gram positivo, gram negativo, si es un hongo, una levadura, generalidades. Y en el punto número 2 me van a desarrollar, es como la parte de la metodología de su práctica, ¿sí? Van a desarrollar que el método de obtención del metabolito o del fármaco, por decir, se obtiene por cuestiones microbiológicas. Bueno, van a describir paso a paso cómo lo obtienen. Y ese es en el punto número 2. En el punto número 3 van a comparar rendimientos del metabolito o fármaco que hayan utilizado y que se obtengan diferentes microorganismos o fuentes para su producción. En este punto van a ser como un tipo de tabla o cuadro comparativo de decir, ok, la penicilina la obtengo por medio del Penicillium notatum, por microbiológicamente hablando. Pero también la penicilina la puedo obtener por este otro microorganismo, por este método. Y me van a hacer esta tablita o cuadro comparativo. O lo pueden describir, pero básicamente es ahí qué otros medios de obtención puedo obtener el metabolito o fármaco que eligieron. Y luego por ahí dice determinar la efectividad del metabolito o biofármaco obtenido. Esta pues no la van a poder llevar a cabo porque no estamos haciendo la práctica, pero sí pueden, a lo mejor en este punto se los canjeo por la especificidad y sensibilidad del método de obtención. ¿Qué tan específico o qué tan preciso es ese método de obtención que ustedes están seleccionando? ¿Sí? Y eso, si quieren, lo pueden poner en la tablita anterior, donde pongan otra columna con la especificidad y otra columna con la sensibilidad, para que puedan cubrir este último punto o de los penúltimos. Y el análisis de resultados, pues son las gráficas, las imágenes que hayan podido obtener de esta práctica, ¿sí? O de la consulta, porque pues básicamente es pura consulta lo que van a hacer. Las conclusiones y la bibliografía. No sé más bien en qué punto tenían la duda, o si ya quedó un poquito más claro. Sí, Yo me tenía la duda, una pequeña duda, Miss, en el primer punto. Ya que teníamos que mencionar las características del microorganismo, ¿verdad? Uh-huh. En mi caso no he encontrado un microorganismo, pero ya que lo voy a hacer de la vacuna que le había dicho. Sí. Uh-huh. En tal caso yo voy a tener que investigar acerca de las propiedades o más bien las características acerca de el ARN del chimpancé, ¿no, Miss? Que fue la que... Sí, puede contar las características propias del ARN mensajero o bien características o generalidades del SARS-CoV-2 o del mecanismo, o pudiera ser también que ahí, Fabián, consulte las características del mecanismo de acción de la vacuna que va a analizar, que es la AstraZeneca. ¿Sí? Muy bien, Miss. Va. Miss. Ajá. Yo también tengo un par de dudas. Sí, Primero que nada, pues, buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, yo ya ve que le estaba comentando que tenía algunas dudas durante el fin de semana, ya lo había comenzado. Ajá. En la parte de la comparación me di cuenta, bien, leyendo también la teoría, que hay autores que mencionan que Penicillium notatum, porque yo estoy investigando acerca de la penicilina, y Penicillium chrysogenum son iguales, pero hay otros autores que los diferencian, o sea, que dicen que son diferentes, que porque Penicillium notatum
fue el microorganismo que dio parte en el descubrimiento de Alexander Fleming, mientras que el Chrysogenum fue utilizado o descubierto años o décadas después, y es el que se utiliza ahorita porque tiene un mayor rendimiento. ¿Sí? Entonces tenía esa duda. Autores lo manejan igual y a otros autores lo manejan diferentes. Entonces no sé si tomarlo como diferente, porque sí encontré otra teoría que mencionaba que Notatum pues tenía un rendimiento menor, y ahí decía cuánto porcentaje y así. Entonces, ¿puedo tomarlo de manera diferente? Sí, aquí tenemos mucha controversia con eso, hijo, porque en efecto, hoy por hoy, la mayoría de los autores o científicos que se dedican en este ramo lo están tomando como que es el mismo, es la misma especie, es la misma familia, o sea, que solamente que son sinónimos, porque básicamente tienen las mismas generalidades. Y hablar de las mismas generalidades, estamos hablando de que los métodos de obtención o de los metabolitos que se pueden obtener a partir de estos dos, pues son los mismos. Entonces, lo dejo a su criterio. Yo, de manera personal, lo tomo como el mismo, ¿sí? Pero si usted ya lo dejó a su elección y a su criterio, si usted tiene mucha literatura donde sí puede hacer esta comparación, pues realícelo como de diferentes especies. Pero si está complicada la literatura y la mayoría de las citas que usted tiene dicen que es el mismo, pues manéjelo como el mismo. ¿Sí? Sí, esa era mi duda, maestra, porque tengo algunos que dicen que sí y otros que no. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo tomo? Puedo hacer la mención de que eso inicialmente pues se había producido de esa manera y bajo ese nombre o ese término, pero después ya se realizó el descubrimiento o la descripción de Chrysogenum, ¿no, maestra? Y luego aparte mencionar a lo mejor otras fuentes como la semisintética, por así decirlo. Así es. Sí, ok. Sí, lo puede poner como nota o como meramente comparativo. Ok, puede ser descripción, ¿verdad, maestra? Así escrito en lugar de la tabla, por así decirlo. Sí, pues claro que sí. O sea, yo cuando les sugiero tabla es porque es un poquito más concreta, ¿verdad? Pero sí lo pueden hacer también de manera descrita. Nada más tengan cuidado en el máximo de las hojas que tienen que entregar. Ok. Sí. Mi siguiente duda, maestra, era en el punto de determinar la efectividad. Si ya había investigado algunos otros artículos y algunas otras investigaciones donde determinaban o comparaban la penicilina con a lo mejor algún otro antibiótico frente a alguna situación en específico, por decir alguna infección por Staphylococcus aureus o alguna otra, y ahí menciona la efectividad frente a ese otro antibiótico, ¿lo puedo poner? Sí, ya lo tiene sin problema. Lo que pasa es que este punto, obviamente que si hubiéramos estado en la uni, es más comparable, pero sí, obviamente que hay artículos donde sí determinan la diferencia en cuanto a la efectividad de uno u otro metabolito. Sí, pero si usted ya lo tiene, lo puede poner así, o si batalla, pues nada más se lo canjeó, como le digo, por la especificidad y sensibilidad. Ok, sí, maestra. Igual pues lo había puesto ya para complementar, aparte de ese artículo, uno donde comparaban pues, el rendimiento o la efectividad en la producción frente de una cepa silvestre de Penicillium Chrysogenum con una aumentada con rayos gamma. Sí. Entonces también lo había complementado de esa manera, de qué tan efectivo era el método tradicional con otros que estaban desarrollando. Con más nuevos, ajá. Sí, exactamente eso es lo que queremos que ustedes chequen con esta evidencia, de que se puede llegar a un mismo metabolito o biofármaco por diferentes vías. Lo único que va a variar es ahora sí que el rendimiento o la efectividad. Sí, puede ser que a lo mejor el método convencional se tarde 30 horas, por decirlo así de alguna manera, y un método ya más sofisticado, sintético, semisintético, pues a lo mejor estaría tardando 10 horas. Entonces, pero quizás el rendimiento de uno y otro metabolito por diferentes métodos puede ser igual o en el convencional es mayor la efectividad. Entonces, lo que queremos que ustedes vean con esta evidencia, las diferentes
maneras que tienen de poder llegar a un mismo producto, a un mismo fin. Porque cuando ustedes se encuentren o se enfrenten a la vida real, pues obviamente que el patrón les va a decir, yo lo que quiero es que me des el producto color rojo. ¿Cuál es el camino? No me importa, pero yo quiero que me des ese color. Entonces, a lo mejor por ahí unos hacen diferentes combinaciones y llegan a un color rojo pálido, y otros hacen otras combinaciones y llegan a un color rojo vivo o más tenue o más fuerte, ¿no? Entonces, es la finalidad de que sepan esto. ¿Sí? Ok, maestra, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? En la efectividad, está bien si encontré, por ejemplo, la citotoxicidad que tiene el fármaco contra diferentes células tumorales. Sí, sí, bueno, esa de citotoxicidad estaría más, le convendría más ponerlo como tabla, hija, como el cuadro comparativo. Pero sí le sirve en ese punto. Muy bien. Ujú. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, como les digo, esta evidencia está sencillita. Básicamente es como un tanto parecida a la materia de microbiología aplicada, donde tenemos que consultar un metabolito de interés y teníamos que checar y llevar a cabo en práctica cómo se obtiene ese metabolito. Nada más que aquí la diferencia con este es que puede ser un metabolito, obviamente, con cuestiones clínicas y o médicas, ¿sí? Y o bien un biofármaco o un medicamento. Entonces puede ser cualquiera de estas dos variantes. Y ya nada más lo que van a checar es cómo puedo yo obtener ese metabolito o ese fármaco. Y luego otra consulta es de qué otra manera puedo consultar o checar estos dos pasos, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó clara la evidencia o hay alguna pregunta? Ya quedó claro, maestro. ¿Sí? Sí, digamos. Y estaba ya más clara. Sí, maestra. Bueno, eso espero. Es para el día de mañana, ¿verdad, maestra? A las 11:59. Así es. Se me hace que les voy a cambiar la hora a las 7 de la mañana. No, No. hay que cambiar el día, mis, para el jueves. ¿Qué le gustaría? Más bien para el jueves. ¿Para qué cambiar la hora? Hay que cambiar el día. ¿Cómo que No para hay el viernes? negociación en eso. Es más, ya sé. 11:59 de hoy. No, todavía falta poquito. La hacemos en clase como examen. ¿Eh? No. No nos va a alcanzar el tiempo. No, ahorita no hay negociaciones. Yo digo que un piedra, papel o tijera. Para que quede para el jueves. Bueno, va. Pero si les Pero gano para que yo, quede para el los jueves. repruebo. ¿Sí? No, Entonces maestra. no. ¿Así qué? Así está bien, maestra. No, Ya así que está no le bien, maestra, jueguen. mejor usted gana. Ya no se puede, ya no hay seriedad con ustedes. Muy bien. Pues bueno, voy a ver aunque sea una diapositiva, porque ya es tarde. Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva, estábamos viendo prácticamente de los mecanismos de acción de los diferentes tipos de hormonas que teníamos, donde hablamos muchísimo de hormonas y decíamos que se clasifican dependiendo del tipo de acción o el lugar de acción donde éstas van a estar haciendo su trabajo. Entonces, hay una clasificación química de las hormonas y esta tiene mucho que ver, jóvenes, con la estructura químicamente hablando de ellas. Es decir, si en la composición química tienen un grupo amino, algunos residuos de tirosina y triptófano, por ejemplo, pues son la suprarrenal, la tiroidea y la pineal. Si en su composición química tienen polipéptidos o bien todos los prótidos, cuando son menor a 100, por ejemplo, la hormona diurética, antidiurética, y cuando son mayor a 100, la hormona de crecimiento. Cuando tenemos glucoproteínas en la estructura,
como los carbohidratos o polipéptidos. Un ejemplo sería la hormona fotoestimulante luteinizante. Y cuando tenemos los esteroides, como por ejemplo las lipoproteínas derivadas del colesterol, pues son los ejemplos más comunes, la testosterona y la progesterona. Entonces, pues obviamente si estamos hablando de que las hormonas están en todo nuestro cuerpo, pues tiene que tener diferentes funciones y, diferentes clasificaciones. Las clasificaciones, dependiendo en dónde se localicen, es una, o el sitio de acción, y esta otra es dependiendo de la composición o la estructura química de la hormona como tal. Entonces, pues si se fijan, tenemos una gama importante e impresionante de este tipo de hormonas que nos va a llevar a diferentes funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, aquí tenemos una célula donde tenemos aquí la membrana citoplasmática, recordando que la membrana citoplasmática o fosfolipídica está compuesta precisamente de una doble capa de fosfolípidos, pero aparte tiene otras características importantes, como cuáles, que nos podemos encontrar glicoproteínas o nos podemos encontrar algunos receptores. Y estos receptores o estas glicoproteínas se van a encontrar con sus complementos del exterior de la célula, como cuáles, pues pueden ser los virus, anticuerpos, algunas hormonas, algunas enzimas, algunas bacterias o alguna otra, un componente externo al medio intracelular. De tal manera que tiene la capacidad la membrana plasmática de ¿qué? De poder hacer el reconocimiento y evitar el daño celular. Obviamente que existen muchos receptores que se les van, que se les escapan, y pues sí logran entrar al interior de la célula y provocan algunos estragos importantes, ¿verdad? Como esto, por ejemplo, tenemos la doble capa de fosfolípidos, tenemos aquí las proteínas que son transportadoras que se encuentran en la membrana citoplasmática y, por ejemplo, cuando está una sustancia del exterior de la célula, lo que hace esta proteína transportadora es que parece un resbaladero y aquí está un hueco donde va a hacer el reconocimiento. ¿Para qué? Para que esta parte de arriba se pueda cerrar y pueda abrir la parte de abajo y excretar al interior de la célula la sustancia que logró penetrar. Aquí como lo vemos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? De momento no, maestra. Bueno, vimos 3 diapositivas en 2 minutos. Pero pues básicamente me fui rápido porque es algo de lo que ya habíamos estado platicando. Entonces, no fue nada más que como recapitular lo que ya vimos y sobre todo que vayamos viendo y que le demos la importancia a la membrana citoplasmática. Cuando nosotros a lo mejor nos daban biología y que vimos los organelos intracelulares, pues no dimensionábamos la magnitud de la membrana citoplasmática. Sí, entonces, pues básicamente es clave la membrana citoplasmática para que la célula se vea dañada o se vea favorecida. ¿Sí? Muy bien, pues ya son las 10:02, ya les robé 2 minutos desde su otra clase. Cuídense mucho, chicos, como nosotros apenas nos vemos el día de hoy, deseo que este inicio de semana sea exitoso y que así concluya la semana. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Igualmente, Dios la bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bendiciones, maestra. Bendiciones. Gracias, amén. Gracias. Recording stopped.